No eres ni la mitad de mujer que es tu hermana, dijo mi mamá en la cena. Empujé mi silla hacia atrás y dije, entonces ella puede empezar a pagar vuestro alquiler. Papá se puso pálido. ¿Alquiler? ¿Qué alquiler? Soy Jacelle Parker, tengo 32 años, y se suponía que esta noche sería solo otra cena familiar en casa de mis padres. Cuando mamá me comparó con mi hermana perfecta por centésima vez, algo dentro de mí finalmente estalló. No eres ni la mitad de mujer que es tu hermana, dijo, con la copa de vino en la mano. Empujé mi silla hacia atrás y respondí con calma, entonces ella puede empezar a pagar vuestro alquiler. Papá se puso pálido, casi ahogándose con su filete. ¿Alquiler? ¿Qué alquiler? Sus ojos confusos se movían entre mamá y yo. Antes de ver lo que pasó después, deja un comentario diciéndome desde donde estás viendo y suscríbete para más historias de la vida real. Al crecer en Highland Park, un próspero suburbio al norte de Chicago, nuestra familia parecía perfecta desde fuera. Mi padre, Daniel, era un abogado de éxito en un prestigioso bufete del centro, y mi madre, Judith, era una antigua ganadora de concursos de belleza que nunca dejaba que nadie olvidara su título de subcampeona de Miss Illinois de 1988. Nuestra casa de estilo colonial de 4 dormitorios en Maple Avenue era el telón de fondo de lo que parecía ser el sueño americano, con un césped perfectamente cuidado y un golden retriever llamado Duke. Luego estaba mi hermana menor, Natalie. Solo 2 años menor que yo, pero a mundos de distancia en cómo nos veían nuestros padres. Desde el principio, estaba claro que Natalie había sido bendecida con dones naturales que la convirtieron en la niña de los ojos de nuestros padres. Hablaba en frases completas antes que otros niños de su edad, memorizó las tablas de multiplicar en 2º grado y de alguna manera se las arreglaba para lucir impecable sin esfuerzo incluso después del entrenamiento de fútbol. El patrón de comparación comenzó temprano, alrededor de 2º grado para mí. Mientras yo luchaba con la multiplicación y la división, prefiriendo pasar horas dibujando imágenes intrincadas en mi cuaderno, Natalie parecía absorber la información como una esponja. Las reuniones de padres y maestros eran un estudio de contrastes. En mis reuniones, me sentaba nerviosa mientras mi maestro explicaba amablemente que, aunque mi creatividad era impresionante, mi enfoque en lo académico necesitaba mejorar. Mis padres asentían solemnemente, prometiendo trabajar más conmigo en casa. Cuando llegaba el turno de Natalie, era una experiencia completamente diferente. Sus maestros se deshacían en elogios sobre sus logros académicos, sus cualidades de liderazgo, su caligrafía perfecta. Mis padres sonreían de orgullo, y mi madre inevitablemente decía algo como, saca la inteligencia del lado de mi familia. La obsesión de nuestra madre con las apariencias se extendía a cómo nos vestía. Mientras Natalie recibía ropa de diseño que resaltaba su constitución naturalmente delgada, yo recibía artículos prácticos de grandes almacenes que mi madre consideraba más adecuados para tu tipo de cuerpo, querida. Para el 5º grado, ya entendía que el adecuado para tu tipo de cuerpo era un código para no eres tan delgada como tu hermana. El favoritismo de mi padre era más sutil, pero igual de doloroso. Nunca se perdía ninguno de los eventos de Natalie, desde partidos de fútbol rutinarios hasta presentaciones en la feria de ciencias. Sin embargo, de alguna manera, siempre estaba atrapado en la oficina o en el tráfico cada vez que yo tenía una exposición de arte o una actuación de teatro. Las pocas veces que asistió, miraba su reloj repetidamente o pasaba la mayor parte del tiempo en su BlackBerry respondiendo a correos electrónicos urgentes del trabajo. La escuela secundaria trajo el descubrimiento de mi pasión por el diseño y el arte digital. Las horas que pasé enseñándome a mí misma Photoshop en el ordenador familiar no eran tiempo perdido a mis ojos, pero mis padres lo veían de otra manera. No podrías hacer algo productivo como tu hermana, se convirtió en el mantra de mi madre. Mientras tanto, Natalie se unió al equipo de debate, al consejo estudiantil y aún mantenía un promedio perfecto. Cuando tenía 13 años, participé en un concurso de arte regional con una pieza digital que me llevó semanas crear. Contra todo pronóstico, gané el primer lugar. La ceremonia de premiación estaba programada para un sábado por la tarde, a la misma hora que el partido de fútbol de temporada regular de Natalie. Recuerdo estar sentada sola en la ceremonia, buscando los rostros de mis padres en la audiencia mientras llamaban mi nombre. Nunca aparecieron. Esa noche, regresaron a casa celebrando el gol de Natalie que le había dado la victoria a su equipo. Mi certificado y mi pequeño trofeo permanecieron inadvertidos en la encimera de la cocina durante semanas hasta que finalmente lo llevé a mi habitación.
El bachillerato solo amplificó estas dinámicas. Natalie floreció como la adolescente perfecta, convirtiéndose en reina del baile, manteniendo un promedio de 4.0 y siendo elegida presidenta de la clase 3 años seguidos. Mientras tanto, yo encontré mi tribu en el aula de arte y en el laboratorio de medios, desarrollando mis habilidades de diseño y encontrando amigos que me apreciaban por quien era. Mi profesora de arte, la señorita Brennan, se convirtió en la primera adulta que realmente vio mi potencial. «Tienes un don, Jacelle», me decía. «Tu forma de ver el mundo es especial». Mientras mis compañeros pasaban los fines de semana en fiestas, yo trabajaba a tiempo parcial en negocios locales, diseñando logotipos y sitios web para pequeños empresarios dispuestos a arriesgarse con una diseñadora adolescente. Aprendí pronto que si quería algo, necesitaba ganármelo yo misma. La independencia se convirtió en mi armadura contra la decepción. Las decisiones universitarias llegaron en mi último año, y el contraste continuó. Natalie recibió cartas de aceptación de varias universidades de la Ivy League, culminando en una beca completa para Princeton. Mis padres le organizaron una fiesta elaborada, invitando a familiares y amigos para celebrar. Mi aceptación en el programa de diseño de la Universidad Estatal mereció un rápido «bien por ti», cariño de mi padre y al menos está cerca de casa de mi madre. La disparidad financiera fue aún más sorprendente. Mis padres pagaron cada centavo de la educación de Natalie, incluyendo el alojamiento en el dormitorio más exclusivo y una generosa asignación mensual. Mientras tanto, yo reuní préstamos estudiantiles, mis ahorros de los trabajos del bachillerato y continué trabajando casi a tiempo completo mientras tomaba clases para pagar mi matrícula. El programa de diseño no es tan caro como Princeton, razonó mi madre. Además, siempre has sido tan independiente. El día de mi graduación universitaria debería haber sido un momento de orgullo. Había terminado con honores a pesar de trabajar 30 horas a la semana durante toda mi educación. Mis padres llegaron 20 minutos tarde a la ceremonia, apenas a tiempo para verme cruzar el escenario. Se fueron inmediatamente después para almorzar, explicando que necesitaban ayudar a Natalie a prepararse para una entrevista con un prestigioso bufete de abogados al día siguiente. La familia de mi compañera de cuarto me invitó a unirme a su cena de celebración. Los primeros años de mi carrera trajeron lucha y pequeñas victorias. Construí mi negocio de diseño desde cero, comenzando con trabajos freelance y gradualmente construyendo una base de clientes. Cada pequeño éxito provenía del trabajo duro y la persistencia, cualidades que mis padres nunca parecieron valorar en mí. Cuando conseguí mi primer cliente importante, una cadena minorista regional que quería que rediseñara toda su identidad de marca, la respuesta de mi madre fue, «¡Qué bien! Supongo que tuviste suerte de encontrar a alguien a quien le guste tu estilo». Mi padre añadió, «Solo asegúrate de ahorrar algo de ese dinero. Las carreras creativas pueden ser tan impredecibles». Lo que no sabían era que mi impredecible carrera creativa estaba a punto de convertirse en su red de seguridad financiera. 5 años después de la graduación universitaria, mi empresa de diseño había crecido de una operación en solitario en mi apartamento a un negocio pequeño pero respetable con 3 empleados y una oficina en el barrio West Loop de Chicago. No era rica de ninguna manera, pero era financieramente estable, hacía un trabajo que amaba y finalmente me sentía segura en mi identidad profesional. Mi vida personal permaneció deliberadamente separada de mi familia. Visitaba a mis padres en las principales festividades y cenas dominicales ocasionales, limitando mi exposición a las inevitables comparaciones con Natalie, quien para entonces se había graduado de la Facultad de Derecho y se había unido a un prestigioso bufete en el centro de Chicago. Un martes por la mañana de octubre, mi teléfono se iluminó con el nombre de mi padre, algo lo suficientemente inusual como para hacerme una pausa. Nuestra comunicación generalmente ocurría a través de mi madre, con mi padre de fondo ofreciendo breves saludos. Su voz sonaba tensa cuando me preguntó si podíamos vernos para tomar un café, solo nosotros dos. Aún más sorprendente, pidió que no mencionara la reunión a mi madre ni a Natalie. Nos encontramos en una pequeña cafetería a medio camino entre mi oficina y la suya. Al entrar, apenas lo reconocí. Mi padre siempre había sido la imagen del éxito profesional con sus trajes a medida y su comportamiento seguro. El hombre sentado en la mesa de la esquina parecía disminuido de alguna manera. Sus hombros estaban caídos y tenía ojeras bajo los ojos. Había envejecido una década en los meses desde la última vez que lo vi. «Gracias por venir, Jacelle», dijo, con voz baja mientras me sentaba.
No sabía a quién más recurrir. Durante la siguiente hora, mi padre desveló una historia que me dejó en shock. El abogado de éxito que siempre me había sermoneado sobre la responsabilidad financiera estaba en serios problemas. Una serie de malas inversiones combinadas con años de vivir por encima de sus posibilidades para mantener las apariencias habían agotado sus ahorros. Luego vinieron los problemas fiscales. Mi padre había tomado algunas deducciones cuestionables en sus declaraciones durante años, y ahora el IRS los estaba auditando. Llevaban 3 meses de retraso en los pagos de la hipoteca y el banco amenazaba con la ejecución hipotecaria. Siempre hemos estado muy orgullosos de cómo Natalie siguió mis pasos con su carrera de derecho, dijo, mirando su café intacto. Pero ahora mismo, eres la única a la que puedo pedir ayuda. Natalie todavía se está estableciendo en el bufete, y la noticia de nuestros problemas financieros podría dañar su reputación profesional. La ironía no se me escapó. Después de años de ser la hija menos favorecida, de repente mi estabilidad era valiosa para ellos. Una parte de mí quería marcharse, dejar que afrontaran las consecuencias de sus decisiones. Pero otra parte, la parte que todavía anhelaba la aprobación de los padres a pesar de todo, vio una oportunidad. ¿Qué es exactamente lo que pides, papá? Mantuve mi voz neutral. Solo ayuda temporal con los pagos de la hipoteca hasta que pueda liquidar algunas inversiones sin sufrir una pérdida total. 6 meses, tal vez un año como máximo. Levantó la vista con una expresión que nunca había visto antes. Sé que no siempre hemos apreciado tus decisiones, Jacelle, pero te has demostrado a ti misma. Tenías razón sobre tu carrera, y yo estaba equivocado. Esas palabras, el primer reconocimiento real de mi éxito, derritieron parte de mi resistencia. A pesar de mi buen juicio, acepté ayudar. Acordamos un arreglo en el que yo haría los pagos de su hipoteca directamente al banco a través de transferencias automáticas. Las configuré bajo la etiqueta Inversiones de negocio en mi software de contabilidad. Un pequeño acto de autoprotección para no reconocer completamente lo que estaba haciendo. Me convencí a mí misma de que esta ayuda financiera podría finalmente ganarme el respeto y el amor que había estado buscando de mis padres todos estos años. Si pudieran verme como su salvadora en lugar de su hija decepcionante, tal vez nuestra relación podría transformarse en algo más saludable. La realidad de ayudar a mis padres significó cambios significativos en mi propia vida. Me mudé de mi apartamento de un dormitorio a un estudio, reduje mis gastos personales al mínimo y acepté clientes adicionales para aumentar mis ingresos. Cada mes, $3,000 se transferían de mi cuenta para cubrir su hipoteca, una cantidad que representaba casi el 40% de mi salario neto personal. Al principio, mi padre insistía en reuniones mensuales para discutir su progreso financiero. Nos reuníamos en cafés tranquilos, lejos de su vecindario, donde nadie lo reconocería. Traía hojas de cálculo que mostraban sus deudas y sus planes para resolverlas. Mi madre siempre encontraba excusas para faltar a estas reuniones, alegando migrañas u obligaciones de comités de caridad. Sospechaba que no podía soportar la vergüenza de enfrentarme como una dependiente financiera en lugar de una figura de autoridad crítica. Durante esos primeros meses, mi padre parecía genuinamente agradecido. Me agradecía profusamente, dándome palmaditas torpes en la mano sobre la mesa. «Estás salvando nuestra casa, Jacelle», decía. «No sé qué habríamos hecho sin ti». Pero el comportamiento de mi madre nunca cambió. Cuando visitaba su casa, continuaba con su patrón de críticas sutiles y comparaciones desfavorables con Natalie, aparentemente ajena al hecho de que su estilo de vida ahora estaba siendo subsidiado por la hija que consideraba menos exitosa. «Natalie acaba de ser nombrada socia junior», anunciaba durante la cena. «La más joven en la historia del bufete. ¿No es maravilloso?». Luego, volviéndose hacia mí con una sonrisa ensayada, «¿Y cómo va tu pequeño negocio de diseño, querida? ¿Sigues haciendo esas cosas de sitios web?». 6 meses después de nuestro acuerdo, comencé a notar patrones preocupantes. A pesar de su crisis financiera, mis padres no habían hecho cambios significativos en sus hábitos de gasto. Mi madre todavía pertenecía a un costoso club de campo, todavía tenía sus citas semanales en el salón de belleza, todavía compraba en tiendas departamentales de alta gama. Mi padre todavía jugaba al golf todos los sábados en un club con cuotas de membresía exorbitantes. Cuando planteé suavemente estos problemas, mi padre se ponía a la defensiva. «Tu madre no sabe cuán serias son las cosas», explicaba.
Estoy tratando de protegerla de la preocupación. Pero papá, estoy pagando tu hipoteca mientras mamá compra bolsos de diseñador. ¿Cómo es eso justo para nadie? Él cambiaba de tema, prometiendo hablar con ella, pero nunca nada cambiaba. El resentimiento crecía dentro de mí como un ser vivo. Cada vez que revisaba mi cuenta bancaria, cada vez que renunciaba a unas vacaciones o a una cena con amigos, cada vez que retrasaba las actualizaciones de equipo para mi negocio, pensaba en mis padres continuando su cómodo estilo de vida a mis expensas. Mientras tanto, continuaban adulando cada logro de Natalie mientras apenas reconocían mi sacrificio. El punto de quiebre se acercaba más rápido de lo que cualquiera de nosotros se daba cuenta. El 35º aniversario de bodas de mis padres cayó un viernes de junio. Semanas antes, Natalie se había encargado de organizar una celebración en Les Ardennes, uno de los restaurantes franceses más caros de Chicago. Solo lo mejor para mamá y papá, había escrito en nuestro chat grupal familiar. Merecen ser celebrados con estilo. Lo que Natalie no sabía era que yo ya había arreglado pagar toda la cena por adelantado, añadiendo otros $2.000 a la creciente suma de apoyo financiero que estaba proporcionando a nuestros padres. Había llamado al restaurante en privado y les había dado la información de mi tarjeta de crédito, pidiéndoles que no trajeran la cuenta a la mesa al final de la comida. El gerente me aseguró que se manejaría con discreción. Llegué al restaurante 15 minutos antes, vistiendo un vestido azul marino que había comprado en liquidación hacía 2 años pero que nunca había usado. La anfitriona me llevó a nuestra mesa, una ubicación privilegiada cerca de las ventanas con vistas al río Chicago. Pedí una copa de vino de la casa, la opción más asequible del menú, y esperé a que llegara mi familia. Mis padres entraron a continuación. Mi madre, resplandeciente con un nuevo vestido de diseñador que reconocí de la colección de primavera de su marca de lujo favorita. Alrededor de su cuello brillaba un colgante de diamantes que no había visto antes. Sin duda, un regalo de aniversario de mi padre. A pesar de su supuesta crisis financiera, parecían en todo momento la pareja exitosa y acomodada que siempre se habían presentado ser. Jacelle, llegas temprano como de costumbre, dijo mi madre, dándome un beso al aire en ambas mejillas. Ese vestido es sensato. ¿Muy tú? Mi padre me dio un abrazo rápido, sus ojos sin encontrar del todo los míos. Gracias por venir, cariño. La puerta del restaurante se abrió de nuevo, revelando a Natalie en todo su esplendor. Llevaba un impresionante vestido de cóctel rojo que complementaba perfectamente su esbelta figura. A su lado estaba su esposo James, alto y guapo, con su traje a medida, luciendo como el exitoso cirujano que era. Sus hijos gemelos, Sophia y William, de 7 años, estaban vestidos con atuendos a juego que probablemente costaban más que mi presupuesto mensual de comestibles. «¡Feliz aniversario!», exclamó Natalie, entregando a nuestros padres una caja de regalo elaboradamente envuelta. Dentro había un par de billetes de primera clase a París y un vale para una semana en un hotel de 5 estrellas. Solo un pequeño detalle para celebrar 35 años increíbles, dijo con un gesto casual de la mano, como si los regalos de $1.000 fueran algo cotidiano. Mi regalo había sido decididamente menos glamoroso. Había pagado las reparaciones del techo de mis padres el mes anterior después de que mi padre mencionara una fuga persistente en su baño principal. La factura de $3.000 había ido directamente al contratista, sin envoltorio elegante ni presentación posible. Ni siquiera había recibido un agradecimiento adecuado, solo un breve reconocimiento de mi padre en una de nuestras reuniones financieras. Pedimos varios platos, y mi madre insistió en que todos probaran el foie gras y el champán. Es una ocasión especial, después de todo, declaró, desestimando mi sugerencia de que quizás deberíamos ser conscientes del costo. Poco sabía ella que yo estaba cubriendo cada bocado y sorbo. A medida que avanzaba la noche y el vino fluía libremente, el comportamiento de mi madre se volvió cada vez más difícil de soportar. Su filtro, nunca particularmente fuerte, desapareció por completo después de su tercera copa de champán. Los cumplidos con doble sentido comenzaron durante el aperitivo. Jacelle, ese color de lápiz labial es mucho mejor que ese horrible tono naranja que usaste en Navidad, comentó entre bocados de sus escargots. Aunque podrías pedirle a Natalie el nombre de su esteticista. Tus poros se ven bastante dilatados, querida. Para el plato principal, había pasado a comparaciones más directas. James nos estaba contando sobre la casa de vacaciones que estáis comprando en Lake Forest, le dijo mi madre a Natalie.
Una propiedad frente al mar es una muy buena inversión. Mucho mejor que alquilar como hace Jacelle. Tirando el dinero cada mes, no es así, querida. Natalie parecía ajena a la tensión, compartiendo felizmente historias sobre su reciente ascenso y los nuevos asociados junior que estaba tutelando en el bufete. Mi padre mantenía los ojos en su plato, lanzándome ocasionalmente miradas de disculpa cuando mi madre era particularmente cortante. Estamos tan orgullosos de cómo Natalie ha seguido el camino que le trazamos, continuó mi madre, extendiendo la mano para acariciar la mano perfectamente cuidada de Natalie. Facultad de Derecho, matrimonio con un médico, hijos hermosos y ahora socia a los 30. Es absolutamente todo lo que esperábamos en una hija. El camarero llegó con otra botella de champán y la copa de mi madre se rellenó rápidamente. Mi estómago se apretó mientras la veía tomar otro largo sorbo. Los peores comentarios siempre llegaban cuando estaba más intoxicada. «Sabes», dijo, volviendo su mirada ligeramente desenfocada hacia mí. «Le estaba diciendo a tu padre la semana pasada cuán diferentes salisteis vosotras, chicas. Natalie con su título de abogada y su familia perfecta, y tú con tus dibujos o lo que sea que haces en el ordenador». Respiré hondo, manteniendo mi expresión neutral, como había aprendido a hacer durante décadas de tales comentarios. «Judith, quizás deberíamos pedir postre», intervino débilmente mi padre. Pero mi madre ya estaba en racha, sus palabras ligeramente arrastradas. «No es que no nos alegremos de que te mantengas a ti misma, Jacelle. Eso es más de lo que esperábamos, honestamente. Pero cuando te miro sentada junto a tu hermana», agitó la mano entre Natalie y yo. «No eres ni la mitad de mujer que es tu hermana, en todos los sentidos que importan». La mesa se quedó en silencio. Incluso Natalie parecía incómoda ahora, mirando su plato. Mi padre buscó el brazo de mi madre, pero ella se lo quitó de encima. Algo dentro de mí cambió en ese momento. Todos los años de comparaciones, todos los meses de sacrificio financiero sin reconocimiento, toda la disminución de mis logros se fusionaron en una claridad tranquila que nunca antes había experimentado. Empujé mi silla hacia atrás lentamente, el raspado contra el suelo de madera sonó fuerte en el silencio incómodo. «Entonces ella puede empezar a pagar vuestro alquiler», dije, con voz firme y clara. El rostro de mi padre perdió el color tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. «¿Alquiler?», soltó ahogadamente. «¿Qué alquiler?». Ahora era el turno de mi madre de parecer confundida, su copa de vino congelada a medio camino de sus labios. «Daniel, ¿de qué está hablando?». Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta que contenía los últimos 6 meses de pagos de hipoteca que había hecho en su nombre. La coloqué sobre la mesa entre mis padres, abierta en el estado de cuenta más reciente con mi nombre claramente listado como la fuente del pago. «Durante el último año, he estado pagando la hipoteca de vuestra casa, mamá. $3.000 al mes, cada mes. Eso además de la reparación del techo el mes pasado, el pago del impuesto sobre la propiedad en abril y los impuestos atrasados que debíais al IRS en enero». Mantuve mi voz baja, consciente de los otros comensales cercanos. «Papá vino a mí cuando estabais a punto de perder la casa. Aparentemente, no te dijo que tu vida perfecta ha sido financiada por tu hija decepcionante durante bastante tiempo». El shock en el rostro de mi madre habría sido satisfactorio si toda la situación no fuera tan trágica. Mi padre parecía como si quisiera que el suelo se abriera y se lo tragara entero. Natalie miró los documentos financieros, luego a nuestros padres, su expresión pasando por la confusión, el shock y la traición. «¿Es esto cierto? Me dijisteis que todo estaba bien cuando os pregunté si necesitabais ayuda con la planificación de la jubilación». Mi madre se volvió hacia mi padre. «Daniel, explica esto inmediatamente». Pero no me quedé a escuchar su explicación. Coloqué mi servilleta cuidadosamente sobre la mesa, recogí mi bolso y me levanté. «La cena está pagada», dije en voz baja. «Consideradlo mi regalo de aniversario. Me pondré en contacto sobre los arreglos financieros en el futuro». Salí del restaurante con la cabeza en alto, ignorando las llamadas de mi padre para que volviera. El cálido aire de verano me golpeó en la cara cuando salí, y por primera vez en meses, sentí que podía respirar correctamente. El viaje a casa fue silencioso. Sin radio, sin llamadas telefónicas, solo el sonido de mi propia respiración mientras procesaba lo que acababa de suceder.
La mezcla de arrepentimiento y alivio se arremolinaba dentro de mí como aceite y agua, negándose a mezclarse en una sola emoción identificable. Finalmente había dicho mi verdad, pero no tenía idea de cuáles serían las consecuencias para nuestra familia o para mí. Las secuelas de la revelación de la cena de aniversario fueron previsiblemente caóticas. Para cuando llegué a mi apartamento, mi teléfono ya estaba lleno de llamadas perdidas y mensajes de texto. Varios mensajes de voz de mi padre, que iban desde disculpas hasta desesperación. Un solo texto de Natalie: tenemos que hablar, todos nosotros. Nada de mi madre. Silencié mi teléfono y tomé una larga ducha, dejando que el agua caliente se llevara parte de la tensión de la noche. Cuando finalmente revisé mis mensajes de nuevo, había un texto grupal organizando una reunión familiar en casa de mis padres a la tarde siguiente. Respondí con un simple estaré allí y me fui a la cama, aunque el sueño resultó esquivo. A la mañana siguiente, reuní todos los registros financieros relacionados con la situación de mis padres. Extractos bancarios, confirmaciones de transferencia, recibos y una hoja de cálculo que detallaba exactamente cuánto dinero les había proporcionado durante el último año. El total me hizo estremecer, casi $60.000 en solo 12 meses. Dinero que podría haberse destinado a un pago inicial para mi propia casa, la expansión de mi negocio o simplemente mi propia seguridad financiera. Cuando entré en el camino de entrada de mis padres, noté que el todoterreno de lujo de Natalie ya estaba estacionado en la entrada circular. Tomando una respiración profunda, recogí mis documentos y me dirigí a la puerta principal, que se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Mi padre estaba allí, con un aspecto aún más demacrado que el día anterior. Jacelle, gracias por venir, dijo en voz baja. Todos están en la sala. Lo seguí por el pasillo familiar hasta la sala de estar formal que rara vez se había usado durante mi infancia, excepto para ocasiones especiales y para fotografiar la tarjeta de Navidad familiar. Mi madre estaba sentada rígidamente en el borde del sofá, su postura perfecta como siempre, aunque su maquillaje típicamente inmaculado no podía ocultar del todo sus ojos hinchados. Natalie caminaba de un lado a otro junto al ventanal, deteniéndose cuando me vio entrar. Un silencio incómodo llenó la habitación hasta que mi padre se aclaró la garganta. Por primera vez en mi memoria, tomó el control de una conversación familiar. Os debo una explicación a todos, comenzó, su voz más firme de lo que esperaba. Especialmente a ti, Jacelle. Lo que pasó anoche, las cosas que dijo tu madre, no hay excusa para eso, pero la situación financiera es mi responsabilidad, y necesito ser honesto sobre cómo llegamos aquí. Durante la siguiente hora, mi padre detalló el cuadro completo de su colapso financiero. Lo que había comenzado como unas pocas inversiones imprudentes se había convertido en una serie de intentos cada vez más desesperados por mantener su estilo de vida mientras sus ingresos reales disminuían. La recesión había golpeado duramente a su bufete de abogados, lo que resultó en reducciones de beneficios para los socios que había ocultado a la familia. En lugar de ajustar sus gastos, había recurrido a sus cuentas de jubilación, había sacado una segunda hipoteca y finalmente había acudido a mí en busca de ayuda. Me dije a mí mismo que era temporal, dijo, mirando sus manos, que estaba protegiendo a todos de preocupaciones innecesarias. Pero la verdad es que estaba demasiado orgulloso para admitir que había fracasado. Mi madre, que había permanecido pétreamente en silencio durante toda su explicación, de repente se levantó. ¿Fracasado? Has hecho más que fracasar, Daniel. Nos has humillado por completo. Su voz se elevó con cada palabra. ¿Tienes idea de lo que pensará la gente cuando se entere de que hemos estado aceptando limosnas de nuestra hija? La misma hija que ni siquiera pudo entrar en una universidad de la Ivy League. Mamá, exclamó Natalie, con el shock evidente en su voz. Pero mi madre no había terminado. Y ocultarme esto, haciendo estos arreglos a mis espaldas. Soy tu esposa. ¿Cómo pudiste dejar que siguiera gastando dinero que no teníamos? Dejar que criticara a Jacelle cuando era ella la que mantenía un techo sobre nuestras cabezas. Por una vez, su crítica no estaba dirigida a mí, pero sus palabras aún dolían. Incluso en su momento de rendición de cuentas, estaba más preocupada por las apariencias que por el daño real causado. No te conté el alcance total de nuestros problemas porque te negaste a escucharlo, Judith, respondió mi padre, mostrando un atisbo de carácter por primera vez en su matrimonio. Cada vez que sugería recortar gastos, vender la casa o reducir tus gastos del club de campo, cerrabas la conversación.
Seguías insistiendo en que teníamos una imagen que mantener. Mi madre se hundió de nuevo en el sofá, su rostro descompuesto. Así que, ahora es mi culpa. Es culpa de ambos, interrumpió Natalie, su voz de abogada en pleno efecto. Y creo que hay más que no nos habéis contado. Se volvió hacia mi padre. Me pediste dinero a mí también. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Lo hiciste, ¿verdad?, presionó Natalie. El año pasado, cuando preguntaste por esa oportunidad de inversión que necesitaba $20.000 de inmediato, ¿era siquiera real? Los hombros de mi padre se hundieron aún más. Estábamos a punto de perder los coches. Iban a ser embargados ambos. Así que nos has estado enfrentando, dije en voz baja. Tomando dinero de ambas mientras nos mantenías en la oscuridad sobre el panorama completo. No fue así, protestó débilmente mi padre. Entonces, ¿cómo fue, papá?, exigió Natalie, su compostura profesional resquebrajándose. Porque desde donde estoy, parece que tú y mamá creasteis este mito de la familia perfecta, hicisteis que Jacelle y yo compitiéramos por vuestra aprobación durante toda nuestra vida, y luego dependisteis secretamente de ambas financieramente mientras continuabais criticando nuestras elecciones. Una presa pareció romperse en Natalie en ese momento. Años de emoción reprimida brotaron mientras continuaba. ¿Tenéis idea de cómo ha sido ser la hija perfecta? La presión constante de lograr, de lucir impecable, de tener la carrera correcta, el esposo correcto, los hijos correctos. Me estoy ahogando en semanas de trabajo de 60 horas tratando de convertirme en socia mientras mantengo esta imagen que creasteis para mí. Este era un lado de mi hermana que nunca había visto. La Natalie pulida y segura de sí misma se estaba desmoronando ante mis ojos, revelando a alguien tan dañado por las expectativas de nuestros padres como yo lo había estado, solo que de una manera completamente diferente. Mi matrimonio se está desmoronando, confesó, con lágrimas corriendo por su rostro. James y yo no hemos hablado realmente en meses. Está considerando un puesto en Boston, y ni siquiera sé si iré con él. Los gemelos están en terapia porque están muy ansiosos por cumplir con las expectativas del programa para superdotados de su escuela. Y todo es porque he estado tratando de vivir esta vida perfecta que trazasteis para mí. Mi madre se había puesto completamente pálida, mirando a Natalie como si viera a una extraña. Pero siempre has sido tan capaz, tan serena. Nunca dijiste nada sobre ser infeliz. Cuando lo habría dicho, replicó Natalie. ¿Cuando me estabas comparando con Jacelle, poniéndome como el estándar de oro? ¿Cuando estabas presumiendo ante tus amigos de mis logros? Nunca hubo espacio para que yo fuera algo más que perfecta. La revelación de las luchas privadas de Natalie cambió algo fundamental en la habitación. Por primera vez, nos estábamos viendo claramente, sin la lente distorsionadora que nuestros padres habían colocado entre nosotras. Mi padre de repente se agarró el pecho, su respiración entrecortada. Necesito mi medicación, logró decir antes de desplomarse en su silla. Papá, Natalie y yo corrimos hacia él. Cajón superior, baño, jadeó. Corrí a buscar sus pastillas mientras Natalie le aflojaba la corbata. Cuando regresé, mi madre estaba al teléfono con su médico de familia, su voz temblaba mientras describía sus síntomas. ¿Cuánto tiempo ha tenido una afección cardíaca?, pregunté después de que tomó su medicación y su respiración comenzó a normalizarse. 6 meses, admitió mi madre. El médico dijo que fue inducido por el estrés. 6 meses y no nos lo dijisteis a ninguna de las dos, la voz de Natalie era incrédula. No queríamos preocuparos, chicas, dijo débilmente mi madre, la misma excusa que habían usado para todo. Esto tiene que parar, dije firmemente, mirando de mi padre a mi madre. Los secretos, el fingimiento, las expectativas poco realistas. Está literalmente matando a papá, y nos ha dañado a todos. Mi padre asintió lentamente, el color volvía a su rostro. Tienes razón. ¿Ambas chicas merecíais algo mejor que esto? Mi madre se levantó de repente. No puedo hacer esto ahora. Necesito aire. Antes de que alguien pudiera responder, había agarrado su bolso y desaparecido por la puerta principal. ¿Deberíamos ir tras ella?, preguntó Natalie, con preocupación evidente en su voz, a pesar de todo. Miré a mi padre, que parecía haber envejecido una década en las últimas 24 horas. Yo iré, dije. Natalie,
quédate con papá y asegúrate de que esté bien. Todos hemos dicho suficiente por el momento. Mientras me dirigía a la puerta, me di cuenta de que, a pesar de ser la que había sufrido el desprecio más obvio a lo largo de los años, ahora de alguna manera estaba mediando en esta crisis familiar. La ironía no se me escapó, pero alguien necesitaba evitar que nuestra familia se fracturara por completo. Y aparentemente, esa alguien era yo. Encontré a mi madre exactamente donde esperaba, sentada en un banco en el pequeño parque a 2 cuadras de su casa. Era el mismo parque donde solía llevarnos a Natalie y a mí a jugar de niñas, aunque normalmente se sentaba a distancia, revista en mano, advirtiéndonos que no nos ensuciáramos la ropa. Ahora estaba sentada sola, su postura perfecta finalmente abandonada mientras se encorvaba hacia adelante, mirando al suelo. Me acerqué lentamente, dándole tiempo para que me notara antes de sentarme a su lado. Durante varios minutos, nos sentamos en silencio, observando a una joven madre empujar a su risueño niño en los columpios. «Solía traeros aquí, chicas», dijo finalmente, su voz hueca. «Lo recuerdo». Otro largo silencio se extendió entre nosotras. «Fui una madre terrible para ti», dijo de repente, las palabras pareciendo sorprenderla incluso a ella. No la contradije. Después de décadas de fingir que su trato hacia mí era normal o aceptable, no podía obligarme a ofrecer un consuelo falso ahora. «Fuiste más dura conmigo que con Natalie», reconocí en voz baja. Ella asintió, sin mirarme todavía. «¿Quieres saber por qué?» La pregunta me tomó por sorpresa. En todos nuestros años de interacciones difíciles, mi madre nunca había ofrecido una explicación para su comportamiento, y mucho menos me había preguntado si quería escucharla. «Sí», respondí simplemente. «Me recordabas a mí misma», dijo, las palabras saliendo de golpe. No al yo que mostraba al mundo, sino al yo que me enseñaron a ocultar, a superar. Se volvió para mirarme, su maquillaje corrido por el llanto, luciendo más humana de lo que nunca la había visto. «Mi madre era igual que yo he sido contigo. Constantemente crítica, imposiblemente exigente. Nada era nunca suficiente. Yo era demasiado ruidosa, demasiado obstinada, demasiado creativa, demasiado. Mi abuela era igual con ella». «¿Y Natalie?», pregunté. Natalie era como la hija que se suponía que debía ser. Naturalmente elegante, académicamente dotada, socialmente hábil. Cuando la miraba, veía a la persona que mi madre siempre quiso que yo fuera. Y cuando te miraba a ti, su voz se quebró ligeramente, me veía a mí misma, al yo que me habían enseñado a despreciar. Las revelaciones me dejaron atónita. Todos estos años había asumido que su trato provenía de una genuina decepción en mí, de encontrarme deficiente. La idea de que viniera de verse a sí misma en mí era a la vez iluminadora y devastadora. Mi madre me inscribió en mi primer concurso de belleza cuando tenía 4 años, continuó. Para cuando tenía 12, toda mi vida giraba en torno a competiciones, dietas, ensayos y críticas. Cada defecto se magnificaba, cada error se castigaba. Aprendí que el valor de una mujer estaba en su apariencia y sus logros, nada más. «Eso no excusa cómo me trataste», dije, encontrando mi voz. «No, no lo hace», estuvo de acuerdo, sorprendiéndome de nuevo. «Nada lo excusa. No estoy pidiendo perdón, Jacelle. Solo quiero que entiendas que te dañé porque yo estaba dañada. Vi en ti una fuerza e independencia que nunca se me permitió tener. Y en lugar de nutrirla, traté de romperla, tal como mi madre hizo conmigo». La cruda honestidad entre nosotras se sentía frágil, como un hielo delgado que podría romperse bajo demasiado peso. Pero también era la primera conexión real que habíamos compartido. «Te he resentido durante tanto tiempo», admití. Cada comparación, cada desestimación de mis logros, cada vez que elogiabas a Natalie mientras ignorabas mis esfuerzos, moldeó todo sobre mí, tanto lo bueno como lo malo. Mi independencia vino de saber que no podía contar con tu aprobación. Mi impulso vino de querer demostrar que estabas equivocada. «Y ahora eres de quien dependemos», dijo en voz baja. La ironía máxima. Nos sentamos con esa verdad entre nosotras, sin ofrecer consuelos fáciles ni soluciones rápidas. Este no era un momento de película de Hallmark donde décadas de dolor se borrarían con una sola conversación. No habría una transformación milagrosa, ni un abrazo lloroso para señalar que todo estaba perdonado.
Lo que teníamos en cambio era el comienzo de la honestidad, el primer paso vacilante hacia vernos como realmente éramos. Después de casi una hora, sugerí que regresáramos a la casa. Mi madre asintió, levantándose con la cuidadosa dignidad que había sido su armadura durante tanto tiempo. Tu padre y Natalie estarán preocupados. Son más resistentes de lo que crees, respondí. Todos lo somos. Caminamos de regreso en silencio, sin tocarnos, pero más cerca de lo que habíamos estado en años. Cuando llegamos, encontramos a mi padre y a Natalie sentados en la mesa de la cocina, con tazas de café frío ante ellos. Levantaron la vista cuando entramos, la tensión visible en sus posturas hasta que sintieron el sutil cambio entre mi madre y yo. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Natalie. No, respondió mi madre honestamente. Pero quizás ese sea un punto de partida. Nos reunimos alrededor de la mesa, 4 personas heridas finalmente enfrentando verdades largamente enterradas. Mi padre buscó la mano de mi madre. Y después de un momento de vacilación, ella le permitió tomarla. Creo que necesitamos empezar de nuevo, dijo él. Todos nosotros. No más secretos, no más fingimientos, no más expectativas imposibles. Natalie me miró a través de la mesa. Me miró de verdad, quizás por primera vez desde que éramos muy jóvenes. Nunca lo supe, dijo en voz baja, sobre el dinero, sobre cómo nos comparaban. Estaba tan atrapada en cumplir sus expectativas que nunca cuestioné por qué eran tan diferentes contigo. Yo te envidiaba, admití, no solo los elogios y la atención, sino lo fácil que todo parecía venirte. Tu confianza, tu éxito. Ella soltó una risa corta y amarga. Nada de eso fue fácil, y nada de eso me hizo feliz. He pasado toda mi vida siendo quien ellos querían que fuera y ni siquiera sé quién soy en realidad. Yo sé quién eres, dije. Eres mi hermana. Más allá de las comparaciones y la competencia que crearon entre nosotras, esa es la simple verdad. Eres mi hermana y he echado de menos tener una todos estos años. Las lágrimas brotaron en sus ojos, igualando las que sentí formarse en los míos. Yo también te he echado de menos, susurró. Nos quedamos en la cocina hasta tarde esa noche, hablando más abiertamente de lo que nunca lo habíamos hecho. Se reconocieron viejas heridas, se dijeron en voz alta verdades dolorosas después de décadas de silencio. No ocurrió ninguna curación milagrosa, pero la comprensión comenzó a crecer en los espacios donde antes se habían enconado los secretos. Para la medianoche, habíamos desarrollado un plan preliminar para seguir adelante. Mis padres tendrían que vender su casa y mudarse a algo más asequible. Natalie y yo ayudaríamos financieramente durante la transición, pero con límites y expectativas claros. Lo más importante, tendrían que ser completamente transparentes sobre sus finanzas en el futuro. Cuando me preparaba para irme, Natalie me siguió hasta mi coche. ¿Crees que podríamos tomar un café alguna vez?, preguntó tentativamente. Solo nosotras. Hay tanto que quiero saber sobre ti, sobre tu vida. Me gustaría, dije, dándome cuenta de que lo decía en serio. Quizás el domingo. El domingo funciona, vaciló, luego se adelantó para abrazarme. Fue incómodo al principio, luego se convirtió en algo genuino. Siento que haya hecho falta una crisis financiera para que empecemos a ser hermanas de verdad. Más vale tarde que nunca, respondí, devolviendo el abrazo. Mientras conducía a casa esa noche, sentí algo desconocido arraigándose dentro de mí. No perdón exactamente, todavía no, sino posibilidad. La posibilidad de una familia construida sobre la verdad en lugar de la apariencia. La posibilidad de una relación con mi hermana, separada de la manipulación de nuestros padres. La posibilidad de que establecer límites no significara cortar los lazos por completo. Era un comienzo, frágil e incierto, pero un comienzo al fin y al cabo. Las semanas que siguieron a nuestra confrontación familiar fueron un delicado equilibrio entre establecer límites y construir puentes. Redacté un acuerdo financiero formal que describía exactamente qué apoyo proporcionaría en el futuro, con condiciones específicas adjuntas. La condición más importante era que mis padres se reunieran con un asesor financiero profesional de mi elección, alguien que los ayudara a crear un presupuesto realista basado en sus ingresos reales, no en su estilo de vida deseado. Mi madre se resistió inicialmente, encontrando la formalidad insultante y la transparencia incómoda. Somos familia, protestó durante nuestra primera reunión con el asesor.
Esto se siente muy transaccional. La familia no se aprovecha de la familia, respondí con calma. Estos límites no son un castigo, mamá. Son una protección para todos nosotros. Mi padre, quizás reconociendo la precariedad de su situación, fue más dócil. Judith, necesitamos hacer esto, dijo firmemente. Hemos estado viviendo en negación durante demasiado tiempo. Otra condición fue la terapia familiar, algo que habría sido impensable solo unos meses antes. Mi madre aceptó solo después de que el médico de mi padre enfatizara que su afección cardíaca estaba directamente relacionada con el estrés crónico. Estoy haciendo esto por la salud de tu padre, me dijo rígidamente antes de nuestra primera sesión. Acepté su justificación sin comentarios, sabiendo que sus motivaciones reales no importaban tanto como su participación. Las sesiones de terapia fueron incómodas al principio. Décadas de patrones de comunicación no cambian de la noche a la mañana, y mi madre, especialmente, luchó con el enfoque directo del terapeuta, pero pequeños cambios comenzaron a aparecer. Mi padre hablaba más a menudo en lugar de ceder ante mi madre. Mi madre ocasionalmente se detenía antes de hacer un comentario comparativo. Eran cambios diminutos, casi imperceptibles para los extraños, pero para nuestra familia, representaban cambios sísmicos. Mientras navegaba por mis cambiantes dinámicas familiares, también me concentré en reconstruir mi propia vida. La tensión financiera de mantener a mis padres había pasado factura no solo a mi cuenta bancaria, sino también a mis conexiones sociales y mi crecimiento profesional. Me había alejado de mis amigos, había declinado oportunidades de networking y había puesto en pausa los planes de expansión de mi negocio mientras manejaba la crisis de mis padres. Una tarde, recibí un mensaje de texto de Alexis, mi mejor amiga de la universidad, con quien había perdido gradualmente el contacto durante el último año. Te echo de menos, unas copas el viernes. Esas 4 simples palabras se sintieron como un salvavidas. Nuestra reunión en un bar de cócteles del centro me recordó rápidamente por qué habíamos sido tan cercanas. Alexis siempre me había visto claramente, valorando cualidades que mis padres habían desestimado. Escuchó sin juzgar mientras compartía la versión condensada del colapso financiero de mi familia y las revelaciones emocionales que siguieron. Siempre me pregunté por qué rara vez hablabas de tu familia, dijo cuando terminé. Ahora lo entiendo. Estoy tratando de averiguar cómo tener una relación con ellos que sea más saludable, expliqué. Pero a veces me pregunto si es posible. Alexis consideró esto, girando la pajita en su bebida. Sabes, hay este programa de mentoría en el gremio de diseño. Están buscando diseñadores establecidos para trabajar con estudiantes y recién graduados. Podría ser una buena manera de reconectar con lo que amas de tu trabajo, separado de las cosas de la familia. La sugerencia resonó de inmediato. En medio del drama familiar y la tensión financiera, había perdido el contacto con la pura alegría creativa que me había atraído al diseño en primer lugar. Ser mentora de otros podría ser exactamente lo que necesitaba para reconectar con esa pasión. Me inscribí en el programa al día siguiente y fui aceptada en una semana. Mi primera pupila fue Zoe, una recién graduada con talento en bruto e inseguridades familiares sobre su voz creativa. Guiarla me ayudó a redescubrir mi propia confianza y perspectiva. «Ves posibilidades que otros no ven», me dijo después de que la ayudé a reelaborar un proyecto desafiante. «Eso es un don». Sus palabras me impactaron profundamente. Las cualidades que mis padres habían desestimado como poco prácticas se habían convertido en la base de mi éxito profesional. Quizás había una lección ahí sobre confiar en mi propio juicio en lugar de buscar validación externa. Mis sesiones de terapia comenzaron a centrarse en este tema, identificando mi valor intrínseco aparte de la aprobación familiar o el logro profesional. ¿Cómo se sentiría creer que eres valiosa tal como eres?, preguntó mi terapeuta en una sesión particularmente poderosa. No lo sé, admití. No estoy segura de haberme sentido así alguna vez. Eso es en lo que estamos trabajando, respondió suavemente. Paralelamente a mi trabajo interior, mi relación con Natalie continuó evolucionando. Nuestras citas de café de los domingos se convirtieron en un evento regular, a veces extendiéndose a un brunch o paseos por la tarde a lo largo de la orilla del lago. Nos estábamos descubriendo como adultas, aprendiendo a apreciar nuestras diferencias en lugar de verlas como puntos de comparación. Solía pensar que lo tenías fácil, confesó durante uno de nuestros paseos. Sin presión, sin expectativas. Me reí sin amargura.
Y yo pensaba lo mismo de ti. Todos esos elogios y apoyo debieron ser agradables. Los elogios eran condicionales, señaló, solo por ser exactamente quien ellos querían que fuera. Y la falta de expectativas no era libertad, agregué. Era ser considerada no digna de la inversión. Nos detuvimos, mirando la vasta extensión del lago Michigan. Ambas fuimos moldeadas por el mismo sistema disfuncional, solo que de diferentes maneras, reflexionó Natalie. ¿Crees que podemos desaprenderlo?, pregunté. Ya estamos empezando, respondió, entrelazando su brazo con el mío mientras continuábamos caminando. A finales de septiembre, casi 3 meses después de la revelación de la cena de aniversario, recibí una invitación a un evento de la industria del diseño con varios clientes potenciales importantes. En años anteriores, habría asistido sola, quizás mencionándolo de pasada a mis padres, solo para que cuestionaran por qué perdería el tiempo en una de esas reuniones artísticas en lugar de buscar oportunidades de negocio reales como Natalie. Esta vez, por impulso, llamé a mi madre y la invité a venir conmigo. Hubo una larga pausa en la línea. ¿Quieres que asista a tu evento de trabajo?, preguntó, la confusión evidente en su voz. Sí, dije simplemente. Es importante para mí, y me gustaría que vieras esta parte de mi vida. Otra pausa. Yo. No sé qué me pondría para algo así. Ponte lo que te haga sentir cómoda, le dije. No se trata de apariencias. La noche del evento, mi madre apareció visiblemente nerviosa, aferrada a su bolso. Cuando entramos en el espacio de la galería, la presenté a colegas y clientes, observando con una mezcla de sorpresa y satisfacción cómo escuchaba atentamente las conversaciones sobre tendencias de diseño y procesos creativos. A mitad de la noche, el dueño de la galería se nos acercó, con copas de champán en la mano. Jacelle, esa campaña que diseñaste para el Museo Infantil es absolutamente brillante. Los elementos interactivos ya han aumentado la participación de sus visitantes en un 40%. Gracias, respondí, aceptando el champán. Elena, esta es mi madre, Judith Parker. La dueña de la galería sonrió cálidamente. Señora Parker, debe estar increíblemente orgullosa de su hija. Está revolucionando la forma en que las instituciones culturales se conectan con sus audiencias. Me preparé para la típica desviación o calificación de mi madre, las formas sutiles en que siempre había minimizado mis logros. En cambio, enderezó los hombros y dijo claramente, estoy orgullosa de ella. Jacelle siempre ha tenido una forma única de ver el mundo y de ayudar a otros a verlo también. Las palabras eran simples, pero representaban un cambio profundo. Quizás por primera vez en mi vida adulta, mi madre había reconocido mis logros profesionales sin comparación ni crítica. Más tarde esa noche, mientras caminábamos hacia nuestros coches, dijo en voz baja, gracias por invitarme esta noche. Entiendo mejor tu trabajo ahora. Es impresionante lo que has construido. Gracias por venir, respondí, sin confiar en mí misma para decir más sin emocionarme. No fue una reconciliación dramática ni una transformación completa de nuestra relación. Pero fue un paso hacia el respeto mutuo, un pequeño ladrillo en la base de una conexión más saludable. Por esa época, conocí a Thomas en el evento de un autor en una librería local. Era un ingeniero estructural con una inesperada pasión por la ficción literaria y una risa fácil que me tranquilizó de inmediato. Nuestra conversación fluyó naturalmente desde el libro que se discutía hasta la arquitectura, el diseño y, finalmente, nuestras familias. Cuando compartí cautelosamente parte de mi historia familiar durante la cena en nuestra tercera cita, busqué signos de juicio o incomodidad. En cambio, Thomas escuchó atentamente, haciendo preguntas reflexivas y compartiendo algunas de sus propias dinámicas familiares complicadas. Las familias son complicadas, dijo simplemente. Lo que importa es cómo elegimos seguir adelante. Su perspectiva era refrescantemente directa, sin la necesidad de asignar culpas o sugerir soluciones rápidas. A medida que nuestra relación se desarrolló en las siguientes semanas, me encontré viendo mi situación familiar a través de una lente más equilibrada. El pasado no podía cambiarse, pero tampoco tenía por qué determinar el futuro. Durante este periodo, mis padres continuaron trabajando con el asesor financiero. Pusieron su casa en venta, un paso doloroso pero necesario hacia la estabilidad financiera. Mi padre se unió a un grupo de apoyo para hombres que enfrentan transiciones profesionales, y mi madre, a regañadientes, comenzó a ser voluntaria en un centro de arte comunitario,
su primera actividad no centrada en el estatus o las apariencias. El progreso no fue lineal. Hubo días difíciles, discusiones acaloradas y momentos en que los viejos patrones amenazaron con reafirmarse. Mi madre ocasionalmente caía en comentarios comparativos, aunque ahora se daba cuenta más rápidamente. Mi padre a veces volvía a evitar el conflicto en lugar de la comunicación directa. Natalie y yo tuvimos conversaciones que expusieron resentimientos persistentes que todavía estábamos trabajando. Pero bajo estos desafíos corría una corriente de esfuerzo genuino y conciencia creciente. Todos estábamos aprendiendo, tropezando hacia un territorio desconocido, una familia basada en la autenticidad en lugar de la apariencia. A medida que se acercaba el Día de Acción de Gracias, la festividad tradicional que a menudo había sido un escaparate de la tensión familiar, me encontré enfrentándola con un optimismo cauteloso en lugar de temor. Habíamos acordado reunirnos en mi apartamento en lugar de la casa de mis padres, un territorio neutral que representaba nuestro nuevo comienzo. Sería la primera gran reunión familiar desde que todo había cambiado, la primera comida festiva en la que nos sentaríamos juntos, no como los roles que nos habían asignado, sino como las personas en las que nos estábamos convirtiendo. Un año después de la cena de aniversario que había destrozado la fachada cuidadosamente construida de nuestra familia, nos reunimos de nuevo para celebrar el 36º aniversario de mis padres. Esta vez, la ubicación fue mi apartamento, transformado para la noche con flores, velas y fotografías que abarcaban décadas de la historia de nuestra familia, tanto los momentos pulidos que mi madre siempre había exhibido como los imperfectos y genuinos que contaban una historia más completa. Los cambios en nuestra familia eran visibles en más que solo el entorno. Mi padre, liberado de la carga de mantener las apariencias a toda costa, parecía años más joven. A pesar de los desafíos de los últimos meses, se había jubilado anticipadamente de su bufete de abogados y ahora trabajaba como voluntario a tiempo parcial en una clínica de ayuda legal, encontrando una satisfacción inesperada en ayudar a quienes realmente necesitaban su experiencia. Mi madre entró llevando un postre casero en lugar de uno comprado en la tienda, una desviación pequeña pero significativa de su insistencia previa en que el entretenimiento requería catering profesional. Sus sesiones de terapia habían revelado gradualmente cuán profundamente el perfeccionismo de su propia madre la había marcado, y estaba aprendiendo lentamente a valorar el esfuerzo sobre la ejecución impecable. «Hice ese pastel de manzana que te gustaba de niña», me dijo en voz baja mientras lo colocaba en la encimera. Encontré la receta en el libro de cocina de mi abuela. El hecho de que recordara una preferencia de mi infancia, algo que no tenía nada que ver con logros o apariencias, se sintió como un regalo precioso. Natalie llegó con una botella de vino, pero sin su esposo, James. Su matrimonio no había sobrevivido a las revelaciones y reevaluaciones del año pasado, pero el divorcio había sido más amigable de lo que nadie esperaba. Nos casamos por las razones equivocadas, me había explicado durante un café. Éramos la pareja perfecta sobre el papel, dos profesionales ambiciosos de entornos similares, pero nunca nos vimos realmente el uno al otro. Ahora estaba considerando un cambio de carrera, explorando oportunidades en derecho de defensa de menores en lugar de litigios corporativos. Las horas eran más largas y el pago significativamente menor, pero el propósito se alineaba más estrechamente con sus valores, valores que todavía estaba en proceso de descubrir por sí misma en lugar de heredarlos de nuestros padres. Nos reunimos alrededor de mi mesa de comedor, considerablemente más pequeña que la del comedor formal de mis padres, pero puesta con igual cuidado. Thomas se unió a nosotros, su presencia tranquila añadiendo equilibrio a nuestra dinámica familiar aún a veces frágil. Se había convertido en un ancla inesperada en mi vida, alguien que aceptaba mis complejidades sin tratar de cambiarlas o arreglarlas. Antes de comer, dijo mi padre, levantando su vaso de agua, quiero proponer un brindis. Miró alrededor de la mesa, haciendo contacto visual con cada uno de nosotros. Por la verdad, por difícil que sea, por el crecimiento, por doloroso que sea, y por la familia, no como una vez fingimos ser, sino como realmente somos. Chocamos nuestros vasos, reconociendo solemnemente el peso de sus palabras. Tanto había cambiado en un año. Mis padres habían vendido su casa y se habían mudado a un condominio que se adaptaba mejor a su situación financiera real. Las ganancias habían saldado la mayor parte de su deuda, y estaban reconstruyendo lentamente sus ahorros para la jubilación con la guía del asesor financiero. Los cambios más profundos, sin embargo, fueron internos. La terapia de mi madre había revelado décadas de trauma no procesado de su propia infancia, patrones de crítica y amor condicional que ella había perpetuado sin saberlo.
Estoy tratando de romper el ciclo, me dijo durante uno de nuestros almuerzos a horas regulares. Demasiado tarde para tu infancia, pero no demasiado tarde para nosotras ahora. Todavía luchaba con viejos hábitos, ocasionalmente cayendo en un lenguaje comparativo o en la conciencia de estatus, pero se daba cuenta más rápidamente, a veces incluso disculpándose sin que se lo pidieran. Pequeños pasos, pero significativos. Tengo algo para cada uno de vosotros, dijo ahora, buscando en su bolso. Sacó 3 cajas pequeñas, entregando una a mi padre, una a Natalie y una a mí. Dentro de la mía había un delicado colgante de plata grabado con un diseño simple que reconocí de inmediato como una de mis primeras piezas de arte digital, un árbol estilizado que había creado en el bachillerato. Encontré la impresión en el ático cuando estábamos empacando, explicó mi madre, su voz inusualmente vacilante. Recordé lo orgullosa que estabas de ella, aunque no la entendí entonces. La mandé a hacer en un colgante porque quiero llevar un pedazo de tu creatividad conmigo. La consideración del regalo, tan diferente de los artículos de lujo impersonales que típicamente había dado en el pasado, me dejó momentáneamente sin palabras. Me abroché el collar de inmediato, el peso contra mi clavícula, un recordatorio tangible de lo lejos que habíamos llegado. La conversación en la cena fluyó más naturalmente que nunca durante mi infancia. Todavía pisábamos ocasionalmente minas conversacionales, viejas sensibilidades activadas por comentarios inocentes, pero estábamos aprendiendo a navegar estos momentos con más gracia y menos actitud defensiva. ¿Recuerdas ese concurso de arte en 8º grado?, preguntó Natalie en un momento. Ese en el que ganaste el primer lugar. Asentí, sorprendida de que lo recordara. Por la pieza de composición digital. Yo estaba en ese partido de fútbol al que mamá y papá fueron en su lugar, continuó. Marqué el gol de la victoria y todos hicieron un gran escándalo al respecto. Pero no tenía idea de que se estaban perdiendo tu ceremonia de premiación. Les habría dicho que fueran a eso si lo hubiera sabido. No fue tu culpa, le aseguré. La comparación fue su elección, no la tuya. Mi padre se aclaró la garganta. Tienes razón, Jacelle. Y quiero que sepas que me he arrepentido de perderme ese día desde entonces. Tengo el programa de tu exposición de último año de la universidad enmarcado en mi oficina ahora. Más vale tarde que nunca, espero. Estos pequeños reconocimientos de heridas pasadas no las borraban, pero ayudaban a integrarlas en una narrativa más completa y honesta de nuestra familia. Estábamos aprendiendo que sanar no significa olvidar o fingir que el daño no ocurrió. Significa reconocer las heridas mientras elegimos no dejar que determinen nuestras relaciones futuras. Después de la cena, Thomas me ayudó a recoger los platos mientras mis padres y Natalie se trasladaron a la sala de estar. Pareces más ligera esta noche, observó en voz baja mientras cargábamos el lavavajillas. ¿En serio? Consideré su observación. Supongo que sí. No completamente curada, pero avanzando. Él asintió, comprendiendo sin necesidad de una explicación extensa, una de las cualidades que más valoraba de él. Las relaciones familiares nunca son perfectas, dijo. Pero pueden ser auténticas, incluso con todas las complicaciones. Cuando nos reunimos con los demás, mi padre les estaba mostrando a Natalie y a mi madre fotografías en su teléfono de apartamentos que él y mi madre estaban considerando para su próxima reducción de tamaño. El asesor financiero dice que si nos mudamos a este edificio, podemos estar completamente libres de deudas en 3 años. El orgullo en su voz no tenía nada que ver con impresionar a otros y todo que ver con un logro genuino. Había enfrentado sus fracasos honestamente y estaba reconstruyendo desde esa base de verdad en lugar de pretensión. Más tarde, mientras mi familia se preparaba para irse, mi madre me abrazó, un abrazo real en lugar de los besos al aire que una vez había preferido. Gracias por no rendirte con nosotros, susurró. No te habría culpado si lo hubieras hecho. Somos familia, respondí simplemente. No perfecta, pero nuestra. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, sentí una sensación de paz que una vez me pareció imposible. El viaje del último año había sido difícil, doloroso a veces, pero necesario. La verdad financiera había revelado verdades emocionales más profundas, obligándonos a todos a confrontar patrones que habían dañado nuestras relaciones durante décadas. Pensé en los diferentes tipos de riqueza que había ganado y perdido a lo largo de este proceso. El costo financiero de ayudar a mis padres había sido significativo, pero la riqueza emocional de una conexión auténtica,
de ser vista y valorada por quien realmente era, representaba un tipo diferente de abundancia. El trabajo no había terminado, por supuesto. La verdadera curación es un proceso continuo, no un destino. Habría desafíos futuros, momentos de regresión, nuevas heridas que navegar. Pero ahora teníamos herramientas que antes nos faltaban: honestidad, autoconciencia y el coraje de decir verdades difíciles. Lo más importante es que había aprendido que mi valor no se medía por comparación con nadie más, ni siquiera con mi hermana. Existía independientemente en mi creatividad, mi resiliencia, mi capacidad de crecimiento y conexión. Ninguna cantidad de crítica o aprobación de los padres podía sumar o restar a ese valor intrínseco. Mientras miraba alrededor de mi apartamento, ahora silencioso después de la reunión de la noche, me sentí agradecida por las dolorosas revelaciones que finalmente habían llevado a una mayor autenticidad. A veces, las verdades más duras crean la base para la curación más significativa. ¿Alguna vez has tenido un momento en que los secretos financieros revelaron dinámicas familiares más profundas? Me encantaría escuchar tus experiencias en los comentarios a continuación. No olvides darle a me gusta y suscribirte si esta historia resonó contigo, y compártela con alguien que pueda estar luchando con la comparación familiar o tratando de establecer límites saludables. Recuerda, tu valor no está determinado por cómo te ven los demás, sino por cómo te ves a ti mismo. Gracias por escuchar mi viaje y te deseo fuerza en tu propio camino hacia la autoestima auténtica.